Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Tarde o Temprano. Estamos en FM 96.3 Radio High. Te acompañamos de lunes a jueves, de 15 a 17 horas. Estamos, por supuesto, aquí en la ciudad de Buenos Aires, con un cielo nublado, unos 22 grados aproximadamente. Bueno, gracias por estar con nosotros. Gustavo García, nuestro operador técnico, que la verdad hace magia, le tiramos de todo y él ataja penales. Daniel Sarinardi, que es nuestro productor, también, que tiene la mochila puesta y la carga. Y vamos a empezar nuestro programa con una lógica diferente. Pues tenemos dos invitados de dos ámbitos totalmente diferentes. Por supuesto que a mí me interesan los dos ámbitos. Y vamos a tratar de hacer una charla entre gente que no tiene tanta confianza, que no se conoce. Pero los temas que vamos a abordar, por lo menos para mí y para nuestra audiencia, son interesantes. Los voy a presentar, ¿sí? Tienen un currículum extenso, ¿no? Los dos. Pedro, yo te conozco, entonces primero voy a darle el almirante Benito Rótolo, que es ex vicejefe de la Armada Argentina, piloto naval que comandó la flotilla que hundió la fragata HMS Ardent durante la Guerra de Malvinas. Actualmente se desempeña como consultor de análisis estratégico, seguridad internacional, planificación y liderazgo, experto conocedor del valor estratégico del Atlántico Sur, y es autor del libro Malvinas, 5 días decisivos. ¿También va a presentar este libro en la feria? Bienvenido primero. Muchas gracias. ¿Cómo está? Muchas gracias y un gran saludo a toda la audiencia. Bueno, el libro ya fue presentado en el 21, pero seguimos presentándolo. Siempre hay lugares para presentar. Vamos por la quinta edición y estuvimos el 2 de abril en Santo Tomé, Corrientes. Es verdad, vi la nota. Porque declararon de interés y tuvimos que ir. Y bueno, eso sigue. Total, para nosotros es un trabajo importante porque hemos buscado mucho la verdad sobre testimonio directo. Y creemos que cuanto más se difunda, mejor nos va a ayudar a... Vamos a charlar esto porque yo tengo algunas preguntas inconcursas o de periodista, ¿no? De muchas situaciones y cuestiones que a veces uno no le gusta. En el caso de Chile, ¿no? Después vamos a explayarnos en esto. Pedro von Heiken, ex embajador argentino en Haití, también estuvo a cargo de la embajada en Cuba. Encargado de negocios, fue cónsul en Finlandia y en la ciudad alemana de Hamburgo. También cumplió funciones como consejero comercial en la Embajada Argentina en Alemania. Es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina. También escribió Testigo de una Revolución Traicionada, también que lo presentaste en nuestro programa. Y Haití, entre el silencio y el hambre. Todo presentado. Un tema. Sí, de Haití. También lo llevamos al programa. Bueno, bienvenido, Pedro. Muchas gracias. El gusto es mío. Bueno, esta es la lógica de nuestro programa del día de hoy, por lo menos en esta hora. Y vamos a empezar con algo coyuntural, ¿sí? De las Malvinas. A ver, usted estuvo allí. Así es. La visión del hombre que ha vivido, más allá que cumplía funciones profesionales, ¿no? Me imagino que vio muchas cosas, tuve la oportunidad también de cubrir una guerra, entonces entiendo que hay cuestiones que a veces se cuentan y otras veces no se pueden hacer, ¿no? Porque también hay un relato oficial y también en la idiosincrasia de la gente hay algo generado, ¿no? Pero ahí hubo un hombre. ¿Cuántos años tenía ese hombre? 32 años. 32 años. ¿Ya estaba con familia? Yo tenía una hija, una beba, 2 meses. Bueno, ahí se complica la vida, ¿no? Porque hay algo que perder. Sí, por supuesto. Bueno, en nuestra profesión eso está previsto. Sobre todo, bueno, un poco la vida que yo desplegué mi carrera de aviador naval prácticamente los 20 años que estuvo el portaaviones 25 de mayo, así que era una actividad bastante de riesgo hasta que uno digamos con la práctica la hace profesional, pero esto fue todo un desafío de un portaaviones para aviones a hélice de la Segunda Guerra Mundial, operarlo con aviones A4, que era un reactor. Nos llevó un tiempo y bueno, y con eso le dimos un brazo armado a la flota, que fue muy importante, ¿no? Ahora, qué raro, voy a decir algo, ¿no? Tal vez medio popular, pero digo, tenemos tanto mar en la Argentina y no nos focalizamos en el mar.
Bueno, en realidad se habla mucho. Acá reconocemos siempre dos cosas: que tenemos un gran territorio, Sí, lo cual es cierto, cierto. que lo tenemos bastante deshabitado, Sí, sobre todo en el sur, y que tenemos un territorio marítimo enorme. Ahora, de ahí, desde el almirante Storni, que predicaba ah, estas ideas, hasta este tiempo, nunca se concretó lo que claro. realmente necesitamos, que es proteger todo esto. Y un poco nos hemos apoyado en la paz regional, otro poco en el problema económico, que Mm. obviamente hace mucho tiempo que nos cuesta tener fuerzas armadas, que nunca hubo una pretensión de que sean de gran dimensión, pero que sí puedan ser profesionales y actuales, ¿no? Mm, Y en mm, eso luchamos nosotros mucho, porque por ejemplo, para la época de Malvinas, nosotros teníamos un material bélico de segunda línea, pero que servía para la guerra. sí, 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 Claro, sí, sí. en el caso de que ocurra algo, uno puede defenderse. Hoy es distinto. Si Sí, hemos bajado un poco más el nivel. hoy con los drones, con la inteligencia artificial también que se utiliza, Claro. lo estamos viendo también en las incursiones bélicas, que la inteligencia artificial toma las decisiones que el ser humano no está tomando para... Y después vemos errores también, Bueno, ¿no? eso es Estamos un viendo, paso muy importante vemos muchos que es errores. para hablar otro programa, me Sí, parece. yo creo que sí, no, es sumamente interesante. Pero bueno, durante estos días, como cada 2 de abril, aparecen, ¿no? Algún video, alguna cuestión, que dijo alguien, que dijo Rico, que dijo el otro, que dijo aquel. Y entonces uno se plantea, ¿no? Primero, usted dice que la tesis del libro no va con la historia oficial. Bueno, es que en realidad hoy está reconocido. Hubo una desmalvinización, hubo un control político de este hecho que para mí fue tan exagerado que hasta le permitimos a los británicos escribir cómodamente su historia oficial. Es decir, los locos fuimos nosotros. Y el tema, yendo a la verdad, lo que uno, obviamente acá hay críticas muy severas contra la conducción Sí, tanto de la crisis en la Argentina como en Gran Bretaña. En Gran Bretaña centrado sobre todo en la señora Thatcher claro. y acá en lo que era la Junta Militar. Pero hay un error de concepto en el criterio de que unos locos quisieron ir a la guerra. Sí. Acá nos vimos envueltos en una guerra, ante una situación que se puede analizar un poco de cómo se llegó a esta crisis que después escaló a un Claro, a conflicto ver, bélico. el Vox Populi es un gobierno militar que estaba en las últimas en caída, tuvo que aprovechar un conflicto a ver si se sostenía. No sé si eso fue así. Bueno, a Yo ver. creo que la historia dice otra cosa. Quiero decir algo, Mm, que yo estuve en la campaña naval y después estuve en la costa nuestra, en Río Grande, mm, combatiendo como los demás aviones de la Fuerza Aérea y demás, cuando la flota se replegó. Pero la otra parte del libro la explica un señor, un licenciado en ciencia política, que se llama José Enrique García Enciso, que fue llamado para integrar un grupo en la Casa de Gobierno que pensara como los británicos. ajá. Y lo eligieron a él y a otros más por haber ido a un colegio de estos pupilos Sí, británicos. sí, sí, Y él vio los 74 días del conflicto, vio el comportamiento de la Junta y lo que pasaba. Entonces es de bastante adentro. distinto a lo que se contó después. Y Entonces, él, y él tiene documentos sobre esto. En realidad, cuando todo terminó, le dijeron, el jefe le dijo, mira, saquen una copia para el informe Rattenbach y el resto que alguien se lo lleve, porque si no esto va a desaparecer, y él lo tiene todo, que lo hemos utilizado para el libro. Es decir, yo tenía una historia incompleta, por qué la flota no tuvo su batalla naval decisiva, que estuvimos sobre la flota británica para hacerla, y en ese momento nos dan la orden de repliegue, y él un día, que yo lo conocí hace poco, dando charlas, me dijo, yo tengo el porqué, y él me lo explicó, y bueno, es lo que nosotros imaginábamos. Se había declarado una tregua a las 2 de la mañana del 2 de mayo, porque el presidente Belaúnde Terry había enviado un fax de 7 puntos, donde decía que ese día mismo, el 2 de mayo, 19 horas, se firmaba la paz en Lima. Y el primer punto decía cese total de todas las hostilidades. Y el 2 de mayo no hubo ninguna hostilidad argentina hacia Gran Bretaña, excepto el hundimiento de Belgrano, que fue una decisión de la señora Thatcher, que para nosotros fue una medida para escalar, política para escalar el conflicto, porque ella necesitaba, después de haber hecho semejante esfuerzo bélico, recuperar las islas militarmente. a ver, lo asentís con la cabeza. ¿Por Que qué? tiene razón. No, estoy totalmente de acuerdo, no tiene nada que ver con el tema mío, pero
Pero tu visión también puede ser. Sí, yo casualmente, así como lo tienen los oficiales de las fuerzas, yo estaba en mi curso de formación para ingresar, lo que llamamos el ISEN, un poco más breve que la escuela normal. Sí. En el año 82, primer año. Ah, qué bien. Y me toca hacer, o sea, incluso tenía colegas del curso anterior, que egresaron un año antes, 82, que ya querían largar el ISEN e ir a la guerra. No voy a decir nombre hoy, son colegas retirados, ¿no? Demasiado entusiasmo y bueno, se habló con él, tu profesión es esta, el patriotismo me parece perfecto, pero bueno, fue, digamos, desaconsejado, pero realmente movió mucho. Movilizó todo. A ver, ustedes ya estaban... Yo egresé en el 83. Vos ya estabas de 24, 25 años. Ya 24, ya era graduado. 7 años. Bueno. Y recuerdo que estábamos en el micro del colegio y pasaban la marcha de Malvinas, ¿no? Y todos la cantábamos muy... Y también te agarraban los miedos de un chiquito y le preguntabas, ¿va a llegar acá la guerra y todas esas cosas, ¿no? Pero creo que sí marcó en la conciencia de la gente mucho. Yo quisiera ir a un punto clave, ya que tocaste este tema, te voy a robar un minuto. Porque, ¿de dónde sale nuestro análisis? Acá nos olvidamos que en el año 78 nosotros tuvimos un laudo absolutamente desfavorable con las islas Picton, Lennox y Nueva, y que se las daban absolutamente a Chile. Es decir, el laudo fue 0 para la Argentina. Y bueno, hubo conversaciones, en aquel momento era Pinochet con, no sé, con el que estaba en su momento, fue en la época de Lanusse que salió el laudo, pero eso quedó y Chile no dijo nada. Chile quería todo lo que le había dado el laudo. Y es ahí donde el país le dice no le vamos a dar esto y llega a una escalada de conflicto que casi termina en una guerra. Pero en realidad, 12 horas antes de que esa guerra se declarara, se pide una negociación para ver si Chile accede, y Chile accede. Y bueno, después eso se solucionó en el 84 y las islas quedaron para los chilenos, pero con costa seca, porque si no eso les daba 200 millas sobre el Atlántico y ya había un concepto en toda la demarcación de límites con Chile de que era Chile en el Pacífico. Entonces, estaba ese conflicto todavía sin resolver. Claro. Y había mucho roce militar después del 78, cuando no ocurrió, afortunadamente, esa guerra, porque guerra entre países limítrofes, después sabemos lo que pasa para toda la historia queda eso. No, eso para mí fue muy atinado. Pero lo que ocurre es que un canciller, que no era militar, Oscar Camillón, en el 81, hace una advertencia respecto a las negociaciones con Gran Bretaña. Y dice, y eso se lo informa a la Junta, bueno, acá estamos en un problema porque están tomando un poco a la ligera las negociaciones y lo que se sabe es que quieren llegar al año enero del 83 para declarar, después de 150 años, un concepto de posesión. Y una vez que ocurra eso va a ser difícil porque son los elementos que quiere fundamentar en el derecho Gran Bretaña. Es decir, Gran Bretaña no tiene ningún derecho legal, no hay papeles, lo dijo el duque de Wellington en un momento, cuando estudió el caso, dice, la verdad que no tenemos nada, fuimos y nos ocupamos las islas. Pero ellos, cuando en el 65 Naciones Unidas le manda que tiene que incorporarse al concepto o a la tarea de descolonización, sacan dos argumentos. El primero es que, bueno, pero no son... Nosotros tenemos que respetar la decisión de los isleños. Claro. Pero la Argentina decía, pero si los isleños son británicos. Sí. Teníamos más gente nosotros, hay más descendencia de Bernet que... Bueno, pero es un argumento que ellos, cuando uno le dice una cosa, contestan eso. Lógico, bueno, y por otro lado, la posesión es algo que les ha dado mucho resultado. En otros lares. Porque bueno... Fue en épocas de conquista. Claro. Convengamos que 1833 eran tiempos de conquista. Si bien había un tratado de paz y amistad y comercio con Gran Bretaña, y nunca se explicó por qué lo hicieron, pero bueno, había razones estratégicas. Entonces, nadie sabía qué hacer, y lo que se les ocurre es hacer un plan como para dar un toque de campana. Un plan de decir, ¿y qué hacemos? Bueno, vamos a las islas, las recuperamos, tratemos de que sea incruenta, dejamos un destacamento, nos vamos y pedimos una negociación. Y eso sí va a ser
después de julio del 82. La condición es que fuera antes del 83, antes de enero del 83. Entonces, ¿Y había una causa por eso que sea antes del 83? y sí, porque había información de que Ah, en enero de del 83 años, los británicos decían con esa excusa. un problema de usucapión, ¿no? Claro, Que están sí. son vivos, es decir, como no tenían ningún tema legal, Sí. buscaron, bueno, el caballito de batalla que mejor tienen es el de los isleños. Bueno, sí, no tenemos problema en negociar, uno los llama hoy, vienen, pero los isleños tienen que decir, ¿qué van a decir? Que quieren ser británicos. Entonces, pero se filtra este plan. Y en enero, esto lo rescata José Enciso, en enero del 82, Iglesias Rouco, no sé si te acordás, Jesús. dice Jesús, Diario La Prensa. en el diario La Prensa dice que la Argentina está haciendo un plan para invadir Malvinas. Entonces, ahí es donde viene un problema con Georgias, con un chatarrero que es Davidoff, que hemos hablado con él, y es tal cual como él lo cuenta. Bueno, le dieron, estuvo 3 años tratando de ir y lo llamaron de inmediato para que fuera, le dieron la tarjeta blanca a todos los operarios, todo, y fueron. Y cuando llegaron, el gobernador Rex Hunt armó un escándalo que dice que habían invadido las Georgias. Y bueno, porque habían contratado un buque de la Armada, que había una flota mercante que se llamaba Transportes Navales, como era el buque más barato, había contratado ese. Mucha fantasía hubo en el relato respecto de esto, pero esto es real, hoy está comprobado. Quiero decir algo, ¿no? Siempre, a ver, vamos un poco a la profesión. Sí. Esto es muy sabido, pero esto está en la historia, porque siempre la historia tiene que recuperar el relato, porque el relato se hace con los participantes, ganadores, perdedores, los van armando como puedan. Pero la primera víctima de una guerra, que nunca debe suceder, es la verdad. Y la segunda condición que se cumple, la decía Clausewitz, después del primer disparo viene la niebla. Viene la niebla, es decir, los planes, lo que estaba previsto. La realidad supera absolutamente. O algo, o me agrando y quiero más de lo que... Claro. Es decir, o esto es una herramienta para mí. Es decir, los líderes empiezan a tener en el esquema de poder una herramienta poderosa. Claro. Y eso es la niebla de la guerra. Por eso la guerra dura, por eso la guerra sucede. Bueno, eso nos pasó a nosotros, porque en un principio... A ver, pero había una orden muy clara que era defiendan el puerto argentino y quédense ahí y no se expandan. No, el plan era ese. Quedarse ahí. Esa planificación... Eso era para que no desembarquen. No. El plan... ¿Por qué el 2 de abril? Esto lo dicen... nosotros tenemos algo valiosísimo comparado con la historia oficial de Friedman de Gran Bretaña, que se escribió 15 años después. Tenemos el informe Rattenbach, porque es un informe hecho bajo sumario, bajo juramento, es una investigación de responsabilidades. Y hubo sanciones. Entonces, cuando se desclasificó eso en el 2012, nos permitió apoyar nuestra visión que tuvimos, yo como combatiente y José Enrique al lado de quienes decidían el poder, ¿no? Y eso nos dio un gran valor para poder escribir lo que nosotros pensábamos y no dijeran esto de dónde sacaron esta versión. Pero cierro esto brevemente. ¿Por qué ocurre el 2 de abril? Bueno, porque hizo tanto lío Rex Hunt, que agarró al Endurance, que lo tenía ahí, que es un buque polar, y estaba subiendo 40 marines para traer a los argentinos de la oreja y hacerle firmar la papeleta de nuevo en las islas. Y eso era inaceptable. Y paralelamente la prensa amarilla de Gran Bretaña decían que habían salido 2 submarinos nucleares y 4 destructores para... Entonces dijeron, el plan que vamos a hacer, hagámoslo ahora. Y fue perfecto. Se ejecutó en forma perfecta, fue incruento, a pesar de haber perdido al capitán Giacchino y otros heridos y demás. Pero el tema es que no se dejó. El almirante Busser, que fue el comandante de la Fuerza de Desembarco, a las 2 de la tarde del 2 de abril estaba replegando. Pero ¿qué fue lo que no previeron? Claro. La explosión social. Recuperamos las Malvinas. Claro. No nos queremos ir más de ahí. Y esto sale, creo que es Manuel Solanet. El apoyo popular es importante. No. Manuel Solanet tiene un librito muy poco conocido sobre Malvinas. Era miembro del gabinete económico. Y él cuenta lo que pasaba en el gabinete en esas... Y él dice algo muy importante. La Junta quedó perpleja por la reacción popular.
La reacción popular que decía, hubo una pasarela de 2 días con la Casa de Gobierno, donde desfilaron políticos, gremialistas, hasta ex guerrilleros, o guerrilleros que estaban, hasta los montoneros fueron. ¿Y qué le decían a Galtieri? Muy bien, general, no se vaya a ir de ese lugar. Ahora morimos todos ahí. Excepto 2 personas que le dijeron cumpla el plan, que fueron el expresidente Frondizi, y esto está comprobado, y Álvaro Alzogaray. Pero ya no lo pudo cumplir. No lo pudo cumplir, estuvo en los vaivenes de que ¿por qué vamos a negociar con un destacamento y no negociamos con las tropas adentro? Y era lo que la señora Thatcher necesitaba, porque a ella le decían, ¿para qué va a mandar una fuerza expedicionaria si quizás ahí se van todos? Y ella, como lo dice en sus memorias, yo sabía que el machismo argentino no me iba a fallar. Ella necesitaba que estuvieran las tropas ahí para poder hacer la recuperación militar. Y ahí se establece en la Junta lo que se dice la actitud estratégica, de estar siempre reticente a usar la fuerza para poder forzar una negociación. Y eso es lo que la señora Thatcher aprovecha y hace creer hasta llegar al punto de poder hacer la recuperación militar, que le costó muchísimo, que el almirante Woodward terminó diciendo, hemos recuperado las islas, esta campaña sirvió para eso, pero más allá del éxito, hay que considerarla un rotundo fracaso. Lo dice en su libro Los 100 días, un libro que lo leí 3-4 veces porque como marino tiene una honestidad intelectual muy grande, como profesión lo entiendo y da gusto leerlo porque está criticándose todo el tiempo. Él comenta todas las dificultades, porque él le armaron una fuerza expedicionaria que no es la que tenían antes, con lo que tenían, y le dijeron recupere las islas. Y él todavía no sabía qué es lo que tenía que hacer. Suele pasar, ¿no? Suele suceder. Bueno, esta es una parte del relato que está distinta. Ahora vamos a ir, pero vamos a complementar con la visión diplomática de esta situación, ¿no? Tenías un país, por supuesto, bajo una junta militar, pero del otro lado sí tenías a alguien absolutamente legal y fuerte como Margaret Thatcher. Pasa ya que la guerra ella la posicionó en otro lugar. Pero ella tenía el 11% de popularidad. Por eso digo, después... Galtieri tenía el 44%. Por eso el concepto de quién buscó la guerra, no creo que nosotros hayamos buscado la guerra, porque no había forma de ganarla. Nos quedamos encerrados en una... La buscaron ellos. Claro. Y algo como politólogo complementario a lo que dice el señor almirante, no recuerdo bien cuándo, pero Margaret Thatcher tenía elecciones. Sí. No podía quedarse quieta. No podía no recuperar. No sé, no puedo ser contrafáctico, no me gusta, pero si recién hubiera sido elegida era una cosa. Pero como dice usted, estaba Inglaterra en muy llamas. baja y un presidente de facto 44%. Y una primera ministra electa democráticamente, el 11 estaba en caída. Pero había otro problema. No le quedaba otra. Había otro problema internacional que un poco se lo cargamos nosotros a la Junta por no observar. Había un plan de Reagan de terminar con la Unión Soviética. Su principal aliado terminó siendo Margaret Thatcher porque fue la única que ofreció su territorio para los misiles Pershing. Ni Alemania ni Francia quiso tenerlos. Entonces, y había un tercer hombre que era el Papa, que estaba con esa idea y que estaba en la parte de la visión intelectual y religiosa, y ahí es donde viene que no pueden abandonarla, y ella apuesta a eso. Ella apuesta a eso porque el mediador que puso Estados Unidos, que después se arrepintió Reagan, era pro OTAN y pro este proyecto, y ellos convenció al Congreso americano que no podían abandonar a la señora Alexander Haig, secretario de Estado, y había tenido un representante en la NATO, ¿no? había sido director general de la NATO antes, que estaban ya... Estaba del otro lado Estaban gestionando este plan contra la Unión Soviética hacía tiempo. Sí. Y esto sí que fue como un grano para que nos apoyaran. Y después que esta señora se jugó, cuando el jefe del ejército, de la Fuerza Aérea, le dijo que no había forma de llevar una campaña militar, excepto el First Lord, que le dijo yo puedo sacar la flota en 48 horas,
y eso lo acabamos de descifrar hace muy poco con el jefe de inteligencia de la flota que está viviendo en Australia, que ellos se estaban preparando hacía 3 meses para esta campaña. Porque yo siempre dije, bueno, pudieron zarpar en 48 horas porque son fuerzas adiestradas y alistadas. Lógico. Pero el alistamiento nato de Gran Bretaña era un grupo de fragatas con estos portaaviones que le daban defensa aérea para el Atlántico Norte para frenar los submarinos rusos. No era para hacer una fuerza expedicionaria como tenían antes, que tenían portaaviones, cruceros y acorazados, que eso se desarmó en la época de Harold Wilson por un problema económico. Entonces ella forzó esto porque sabía que Estados Unidos iba a tener que apoyarla y que si ella hacía la recuperación militar y tiraba una épica como tiró de la democracia y de que esto eran consecuencias de la Guerra Fría, de las guerras intestinas de la Guerra Fría. Aprovechó la coyuntura. No la creyó nadie, pero al final era lógico frente a esto que la doctrina Monroe quedaba entre Ron y Maggie, porque así se llamaban. Nunca iba a estar la doctrina Monroe. Bueno, sí está bien, pero la dejamos de lado. Pero era una doctrina Monroe, América para los americanos. Y con Malvinas no. Y Solanet cuenta que en estas vicisitudes que tenía el presidente Galtieri con la gente que le decía, aparece espontáneamente, como no lo veían convencido, aparece a veces se pregunta quién manejó la plaza. Si el sistema de inteligencia británico o porque la plaza se la armaron. Y Solanet dice que cuando salió, él estaba unos pasos más atrás, en el balcón. Y dice, cuando él vio eso y dijo las palabras, bueno, si quieren venir que vengan, presentaremos batalla, dice, cerró la puerta y tiró la llave. Lo dice. Y sí, es tal cual, porque esto es historia de la guerra, el comportamiento. Tenemos un capítulo acá que se llama la fuerza de la emoción, ¿no? Que es lo que cambió todo. Y eso nos pintó a nosotros como los locos de que quisimos hacer una guerra. Es decir, yo tengo familia en Italia que me decía, ¿pues ustedes qué les pasa? Todo el mundo hacía ese análisis. Van a hacerle una guerra a Gran Bretaña. Pero busquen otro camino. Bueno, pero la idea esa, esa idea original, que el almirante Lombardo siempre la repite, él dice en sus confesiones en Rattenbach, el almirante Lombardo era el jefe de todo el Atlántico Sur y era comandante de operaciones navales, de las fuerzas conjuntas, que no funcionábamos como conjunto, del teatro, pero se hizo bastante en 20 días. La verdad que tengo que reconocer que se hicieron muchas cosas juntos. Había un gran espíritu entre la gente que estaba desplegada para combatir. Pero él dice que sin Georgia quizás no hubiese habido Malvinas, porque el hecho, quizás si se pensaba un poco esto ya promediando el 82, iban a ver más claro la alianza que se estaba formando entre Estados Unidos y Gran Bretaña, que era imposible vulnerarla. Romperla, lógico, sí, más si tenían esa idea de ahora, en otro momento esto, con un partido laborista y en una situación mundial distinta, quizás la idea se quiso hacer lo mismo que en el 78 con Chile, llevar las cosas hasta la última consecuencia y decir, bueno, estamos dispuestos a negociar. Pero cuando estábamos dispuestos a negociar, la señora Thatcher hunde Belgrano para escalar el conflicto. Bueno, mira, podemos hacer hasta un paralelismo con la actualidad de Trump, ¿no? De cómo lleva hasta el límite y le pega la cachetada. A mí me sorprendió absolutamente hoy cuando duplicó contra los chinos. Porque vos podés duplicar contra la Argentina, podés duplicar contra otros, pero con los chinos, primero que están detrás tuyo, no solo en lo económico, en lo armamentístico, en un montón de campos, pero también tienen otra idiosincrasia. Vos no podés apurarlos como apurás al resto del mundo, no sos el cowboy para todo el mundo. Para algunos tu forma de ser amedrenta, para otros no. Para otros, a mí no me hables así, vamos a sentarnos. Y digo ahí, la idiosincrasia de cada pueblo va cambiando. No sé vos cómo hacés la lectura como también, diplomático, porque no sé si es la misma forma de negociar con todos. También. Metiendo en Malvinas también en el medio, y volviendo a antes de que se vaya el tema, no hay que olvidarse con las negociaciones y la oportunidad para hacer la guerra. En el año 74, gobierno laborista le ofrece al general Perón el retroarriendo, no hay que olvidarlo esto.
Yo no tengo militancia justicialista, pero hay que ser objetivo. Y el general de tonto no tenía nada. No, por supuesto. Creo que fue literal. Agarren ya, porque una vez que estamos ahí, después como diciendo, después ven lo que es retroaviendo, posesión compartida. Murió antes de 2 meses. Sí. Y lo que vino después ya sabemos. Sí. Ella creo que misma, la señora, dijo, no tengo fuerza política Para sostener eso. retroarriendo, lo estaban ofreciendo. Ahora le hablamos retroarriendo, no, pero ustedes la guerra la perdieron. Año 74, 8 años antes. Sí. 2 banderas. Que yo, con el buen argentino, muchos colegas me putean, pero yo hoy sigo pensando que podría ser. Hay un pueblo muy chiquitito en los Pirineos, entre Francia y España, que tiene 2 banderas, francesa y española. Bueno, nos gusta. Andorra. Bueno, Habría que pensar, pero yo sé que eso es. en su un tema. momento también tenés a Chipre también. El retroarriendo Bueno, es- pero bueno, son intereses, también hay que ver estas negociaciones, ¿no? Y la visión, porque al final también tiene que ver con los liderazgos, ¿no? Porque vos decís, el pueblo puede apoyar, pero el liderazgo, la idiosincrasia del líder, ¿qué quiere en ese momento? Porque en 4 años puede cambiar totalmente. Contrafáctica, Perón vive 1 o 2 años más. ¿Qué pasa Sí. con las Malvinas? Ni la del 82, no sé si en el 82. No, yo creo que fue el Ya mejor. hubieran sido nuestras, no sé, pero Pero había gran posibilidad con el gobierno de Harold Wilson, con los laboristas, y de una Inglaterra que estaba muy Claro, mal, porque muy venía mal, del porque crisis estaba de muy petróleo, estatizada. sí. Hay que entender que Londres estaba oscura, Mm, porque la calefacción la Sí, hacían a sí, carbón. sí, todavía. No es la Londres de hoy, ¿no? Si la señora Thatcher, el primer gobierno, hizo un sacudón terrible. Por eso tenía muy poca popularidad, pero después esto le permitió Por completar supuesto, la apalancarse. reforma, Sí. la reforma de Gran Bretaña, la modernización. Pero es muy cierto todo eso. Y lo que pasa es que ellos después A se ver, ¿por fueron. qué de lo que plantea una isla con 2 banderas? Mirá. Yo creo que algo hay que hacer. Yo creo que lo decimos acá. Lo que pasa que el país como actor tiene que ser un actor de peso. Claro. No existe en el mundo de hoy un país que no sea atractivo, ni siquiera en la región, como nos pasa a nosotros. Hemos abandonado en esto a los aliados más importantes. Con Chile hay que tragar saliva y ser aliado, y con Brasil. No estamos alimentando eso. No tenemos equiparación en la región. Entonces, en la medida que el país sea un país serio en el sentido de su conducta, que tenga esos 3 factores, ¿no?, que son tan conocidos de un Estado-nación, política, ser fuerte económicamente, fuerte en el sistema político, que es alternativo y democrático, y que tenga cierto peso la fuerza, digamos. La defensa, sí. Bueno, sí. estos son elementos de la estrategia. Bueno, en ese sentido puede ser un país que sea escuchado y se siente a negociar. Pero no negociar, como lo dice Archibaldo Lanús, no lo digo yo, no hacer nada es hacer crecer el muro. Claro. Y vamos a tener un muro donde no vamos a participar de nada, porque ¿cuál fue la clave de las islas para los británicos? Y bueno, ellos después de Trafalgar volvieron a esta idea del comercio mundial y el control de los mares, y eso las islas son el control del pase tal cual, oceánico. estratégicamente. La Antártida sabíamos que era un continente, los pasos bioceánicos. Ahí también tenemos mucho de culpable nosotros de no ver la estrategia, ¿no? Está bien, es un imperio, hace cientos de años que se dedica a eso. Nosotros somos una nación joven y no vemos lo estratégico. Vos hablaste de un país que se cimenta en tres puestos. Bueno, pero si no existía la Patagonia. Pero por eso digo, hay tantas cosas que a veces... A mí, uno siempre le puede echar la culpa al otro, ¿sí? Y eso está por demás decirlo, ¿no? Pero después de haber vivido esas situaciones, me doy cuenta que también hay responsabilidades propias, ¿no? Y creo que para ser un país con otras características tenemos que ir a ese fondo y hacernos cargo de qué hicimos o qué no hicimos. Después el otro, tiremos a la prensa, hablemoslo mal, pero internamente tenemos que empezar a pararnos en otro lado. Digo, si queremos empezar a jugar otro tipo de partidos. Bueno, sí, primero deberíamos salir de nuestras crisis permanentes. Bueno, qué charlas, ¿eh? Yo primero tenemos que ir a una pequeña tanda de la radio y a la vuelta seguimos con esta interesante charla que, nada, la voz es la protagonista.
nada que le haga temblar. Un vestido que le tapa la herida, listo para conquistar. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. La radio del siglo XXI se escucha y se ve. Disfruta de la mejor calidad multimedia, los videoclips y un sonido e imagen de excelencia en nuestro portal radiohigh.com y en nuestras redes sociales. Radio High, la única radio que está de moda hace miles de años, siempre vanguardia. El consumo precoz de alcohol daña la salud siempre. Altera el desarrollo de células y áreas del cerebro de forma irreversible. Y el 50% de los estudiantes menores de 14 años ya lo probó. Un chico sigue siendo un chico. No dejes que tome alcohol. Habla con él. Conoce otros daños en chicosinalcohol.org.ar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Sea parte del Facebook de Radio High. Únase a nosotros en facebook.com/Radio High. Temblar. Un vestido que le tapa la herida, listo para conquistar. Le diste vueltas al mundo, buscándole un rumbo que hablamos cuando hablamos de amor. Es que una vez te vi llegar y no pude evitar. Tienes una forma de hacerme sentir el instante que vienes a mí. Era tan evidente quererte. Uy, tarde o temprano caí. Seguimos aquí en Tarde o Temprano, 15:40 de la tarde, 78 grados de humedad, así que todavía podemos zafar de la lluvia. Bueno, ahora sí, nos vamos a meter, yo tiro la pelota, ahora del lado de la diplomacia y tus apuntes de la situación. Sí, lo mío, bueno, lo que a mí en principio me habían invitado para participar hoy era porque yo, por 2 programas que estuve contigo en tu otro programa, Sí, en sí, televisión, de la tele, hablé panorama de 13, mis 2 sí. libros, Sí. que también abono lo que dijiste recién en los 2 libros, que es de 2 destinos que tuve. Cuba, 2006-2009, Testigo de una revolución traicionada, que es una crítica dura El a la título revolución cubana. ya Pero es interesante. ¿a qué que vos dijiste? A los errores propios, porque la culpa para la revolución cubana, ¿quién es? El imperio, claro. el embargo. No. ¿Y nosotros? Y Haití parecido, pero no vine a hablar ni de Cuba ni de Haití. Pero hoy, viste, no hablo de mis últimos destinos, sino del primero, que a hoy es noticia, Alemania. Sí, hoy estaban tratando de llegar a un acuerdo. Alemania ¿no? llegó finalmente a un acuerdo y el otro día estuve en el CARI en una reunión con un profesor que estudió mucho en alemán, estudió mucho en España, no, español perfecto, pero era la doctrina que Alemania tiene que asumir a partir de ahora como fuerza más importante de Europa. Yo no creo, me interrumpo, no creo que Trump abandone del todo a Europa, no, yo también. Desde ya que no. Trump está bien, dice muchas cosas, lo respeto, pero después se dice, hay discernimiento. Pero algo que seguramente, empezando por mi carrera, aunque estuve en Alemania, en Haití y en Cuba, yo empecé en Alemania. Fue mi primer destino, porque yo siempre, los analistas generalmente geopolíticos, cuando hablan de Unión Europea, Rusia, Ucrania, hablan de la coyuntura y a lo sumo del posible futuro. Yo siempre, y en mis 2 libros también, Haití y Cuba, la historia. Soy politólogo y a veces dicen los politólogos, no, solo la historia no, pero la historia importa. Cuando estuve, fue el país donde más he vivido después del mío, Alemania.
mi padre era alemán, combatiente, paracaidista, era comando, estuvo con Rommel, etc. Qué No, buena no. historia. Yo crucé la vereda, yo soy civil, pero él y viene de la tradición prusiana. Digamos, no nazi, pero prusiano, Sí, comando, sí. ¿no? Del 86 al 91, Alemania. Claro, Que algo que hermoso. seguramente al almirante le va a gustar escuchar. En el fines del 86 llegó a Alemania, 4 años y medio después del conflicto Malvinas, y el consulado estaba, donde yo trabajaba, a la vuelta de la Comisión Naval de la Argentina. Si yo le digo Harry Leibovitz o Norberto Sí. Pereiro, sobre todo Norberto Pereiro, Sí, que falleció, pobre. eran los que mandaban la Comisión Naval, que había estado en Londres, la Comisión de Compras, y pasaron a Alemania. Ahí estaban cerca los submarinos que íbamos a comprar. A Pereiro le compré mi primer auto en mi vida, que él se iba y yo llegaba. Y con Harry Leibovitz, y no creo que era capitán de navío en ese Capitán de momento. navío, sí. Y Leibovitz después, Pereiro después fue agregado naval en Estados Unidos. Sí, se me olvidó. Estoy hablando hace casi 40 años. Pero Pero no lo olvido. conozco bien porque era aviador naval y Me imagino. estuvo en Malvinas Me imagino. con los aviones de transporte. Yo me reúno una vez por semana con oficiales y algunos amigos en un círculo acá cerca de la Fuerza Aérea Argentina. Y uno de ellos fue, no voy a mencionar, pero fue cazador en Malvinas. O sea que se sabe que tanto la Fuerza Aérea como los aviadores navales tuvieron un rol muy importante. Tuvimos la guerra. Lo sé, se habla Tal de cual como Malvinas. es, tal cual como es. Él desfiló el 9 de julio, obviamente, cazador, brigadier. Pero bueno, volvamos a Alemania. Lo importante, ¿qué tiene que ver con Ucrania, Rusia, lo que no quiere Putin? La extensión que para él ha sido excesiva hacia la OTAN, de la OTAN Sí, hacia de la Oriente. OTAN hacia ellos. Sí. Yo tengo 2 destinos en Alemania, seguidos. Un cónsul en Hamburgo y después en Bonn, en la la parte militar. Al enlace con los agregados y la parte militar. ¿Cómo cambia Alemania? En ese momento, cuando se decide la reunificación, 11 meses después de que cayera el muro, la primera extensión de la OTAN la hace Alemania. Esa es la primera. La última es la que Ucrania quería. En el medio tenemos más de 30 años, pero la primera es Alemania. Alemania, después de la guerra y después del 49, cuando se crean los dos países, ¿no? La República Federal y la otra, se nace, eso se habló en el CARI hace unos días en esta charla del profesor alemán. Las Fuerzas Armadas y las de seguridad se vuelven antiheroístas, antifascistas. Se genera eso que se puede quedar para otro programa, pero es una cosa controvertida que a mí me interesa mucho discernir, que es la bendita culpa colectiva. No solo de la Segunda Guerra, sino del Holocausto. Es interesante, sí. Los criminales de guerra son culpables, no todo un pueblo. Y siendo temerario, y me meto en nuestro país, en la represión, la totalidad de los oficiales y suboficiales no tiraban gente de los aviones ni... Eso, bueno, me refiero a la pero generalización, a la culpa está colectiva. bueno, lo que pasa es que estamos en este mundo maniqueísta, ¿no? De blancos y negros, y de que a veces para robarle las pasiones a la gente y por un voto necesitan utilizar justo... Es efectista. Es efectista, pero culpa a la larga, colectiva. si vos querés tener una sociedad un poco madura, tenés que hacer análisis profundos desde otro lugar. Exacto. ¿Entendés? Porque si no somos puro exitismo. O sea, el fútbol está perfecto, pero no podemos ser un Boca River Sí, constante. no. Digo, tenemos que pegar un salto hacia otro lugar. Es cierto que hoy las redes sociales, la falta de compromiso de la gente con los temas profundos tampoco estamos en otro momento, estamos en otra, eso hay que aceptarlo, pero también es un reacomodamiento. Yo creo que no tenemos que perder nuestras bases, hay que esperar hasta que vuelva el momento de volver a hablar y de plantear cosas serias, interesantes. Digo, Seguro. Pedro, una cosa, Alemania, por supuesto con la canciller se ha perdido esa voz cantante europea, ¿no? Lo tuviste a Scholz tímidamente, que tampoco fue un líder que tal vez uno esperaba. Macron, con su seducción y su verborragia, hablando un poquito de ataques nucleares, se quiere posicionar como ese líder. Lo cierto es que no tiene un país como Alemania como para sostenerlo. O sea, es potencia nuclear, como Gran Sí, Bretaña, sí. pero no tiene la fuerza
del no nuclear, industrial que que es tiene, la locomotora de Europa, por no eso. es... No es Francia. Bueno, es todo un desafío, creo, para Europa en este momento. No creer esta verborragia de Trump, como ustedes dicen. No caer en los efectos, pero así como no caer en los efectos de Trump, tampoco en la dialéctica de Putin. Porque No. también hay que ser un poquito más mesurado. El otro día, justo en el CARI, estaba Grossi, Rafael Grossi, ¿no? Ah, sí. Un gran amigo. Y estaba delante de todos hacían sus preguntas, ¿viste? Estaba toda la gente importante que tenía que estar, pero yo después me acerqué y le pregunté, porque Fabián Calle lo había presentado diciendo uno de los pocos hombres que se sienta a 1 metro de Putin, porque hay mesas de 20 metros, pero él se sienta en esas mesas de 1 metro. Es excepcional eso. Entonces yo le dije, discúlpeme, usted que lo vio a Putin, a los ojos, porque esa es una lectura muy propia y un tipo que tiene ese mundo y esa trayectoria, le digo, si se llega a ver acorralado, ¿es posible que utilice las armas nucleares? No es imposible, me dijo. No es imposible. Hay armas nucleares tácticas. Grossi está trabajando mucho para eso. Sí. Él media para que no suceda nada. Sí. Bueno, creo que hay ahí. Tiene una trayectoria. Sí. Yo lo conozco desde que ingresó, es 2 años más nuevo que yo, pero Sí, yo también. Yo me dediqué a la bilateral, él se dedicó a la multilateral, a los organismos, estuvo en Ginebra, el desarme. Hoy es un diplomático distinguido en el mundo. Sí. Y gracias a Dios lo tenemos acá, pero él logra eso que no puede lograr Macron, que hizo... A eso digo, esas lecturas no son tan sencillas. Estar en esos lugares que entra Irán como puede entrar Al-Qari, ¿no? Digo, me llamó el canciller de Irán, entonces gestionar todo eso. Además, esos países, volvamos a lo mismo, el arma nuclear siempre es disuasiva. Se la utiliza aún en la verborragia como disuasiva. Y es importante que haya alguien que venga y charlemos. Irán también lo recibe a Grossi. Por eso te digo. Por eso piensan en él en Naciones Unidas, porque Naciones Unidas en esto perdió total vigencia, ¿no? También lo dicen eso, ¿no? Primero el país lo tiene que presentar a él como candidato. Claro. Sí, ¿no? lógico. El país, Argentina lo tiene que presentar, pero ayer, en el CARI estuvo todo el mundo. Fue un apoyo diplomático desde la Argentina importante. Ahora como país habría que empezar a hacer esas gestiones. Y él también le preguntaron, y dijo, yo no voy a hacer campaña. Con mi trabajo alcanza. Sí, claro. Es que en la OEA no sé quién podría ir después, ¿no? Porque al ser argentino, está fuera de todo, es neutro para negociar esas cosas. Es cierto. Si llegan a poner a alguien de las partes interesadas en la OEA, puede ser que sea una persona que no lo reciban en algunos lugares, ¿no? Hoy hay que pensar, por ejemplo, en alguien de Latinoamérica, ¿no? De la América del Sur. Sí, dice que él también decía que América del Sur había hecho su... A ver, esto no se escaló en la guerra nuclear, ni en las pretensiones nucleares, en Brasil ni Argentina. Hacemos el camino correcto, es una tierra de paz, hay cuestiones de fondo como para sostener para su presentación. Tiene que haber, además de Argentina, tiene que haber apoyo regional. Sí. El único temor, no he hecho carrera, digamos, multilateral, pero es evidente para muchos, son los vetos. Los vetos históricos, en una época Ortiz de Rosas, en una época de Rusia, en una época de Inglaterra o de Reino Unido. Ese es pero capacidad, y creo que apoyo regional a Rafael le sobra. Igual, pero pensamos en veto, y que puede pensar en Rusia, en China, ¿no? Algunos, como dijiste vos, se sentaron. Se sentaron, no, pero para mí verle los ojos a un tipo que puede apretar un botón difícil. Sí. Porque amenazan. Y uno cree que no va a suceder. Por eso le pregunté, y me dijo, no es imposible. Ya cuando te dicen no es imposible, es porque llegado el caso. Rusia no sé qué pasaría después. Es una opinión del campo militar que va a lo político. Sí. Está de moda Jeffrey Sachs, que ha hecho 2 o 3 declaraciones, y sobre todo hay en YouTube una presentación de él en la Unión Europea que, le tira toda la culpa a Europa por no haber visto este conflicto. Pero por otro lado, hay que entender que lo que Putin pretende ahora está violando la ley internacional de alguna manera, está invadiendo un país
que es independiente y que Reconocido lo por aceptó, todo. reconocido. Entonces, ahora, estas amenazas que él está haciendo es porque ante una posible negociación él no quiere devolver todo el territorio. No. Y eso es un problema muy difícil de resolver a nivel conflicto. Pues si vamos a sellar una paz con territorio tomado, acá queda un antecedente. Claro, eso sí. Pero él amaga con este tema de las bombas nucleares tácticas porque no quiere que le pidan que se vaya totalmente de Ucrania. No puede. No puede. Tendría que irse. Van a Tendría tener- que irse o tendría que ir al Tribunal Pero Internacional. ustedes no lo que- creen sí. eso, va a ser una... No, No va a ser un acuerdo de paz, va a ser un status quo, Sí, lamentablemente, algo de eso, sí. va a quedar así. O sea, lo que ganó en la guerra no lo va a soltar, y eso está Que a claro. esta altura. Era generar ese Donetsk, el colchón que él quería, y bueno, el Crimea. Ahora, si la aísla totalmente del mar a Ucrania, veremos qué sucede, ¿no? Pero bueno, no es tan sencillo. Vos hablas de armada, hablas de estrategia de la guerra, que el tipo también, lo mismo que describiste al principio. Pensó una cosa, no le salió, pero después con el desgaste sigue estando, ganan pueblos de 20, 30 mil personas. Sí, tiene el apoyo de la población porque son prorrusos. Esa zona que ellos conquistaron Sí. ya venían interviniendo Sí. hacía décadas digamos, eran rusos que, es decir, a él lo que le falla es el último gobierno, que en lugar de ser de un hombre de él, es Zelensky, ¿no? Bueno, pero ahí también este es un país democrático. O sea, yo entiendo la esfera soviética, lo que trata. Bueno, yo Yo descendiente tuve de Armenio, te lo puedo decir lo que está sucediendo ahora, justamente, ¿no? Ellos nunca van a pensar en perder ninguna de esas ex repúblicas. Menos por- Crimea. Sí, sí, Y Crimea no. Menos Yo, estando en el college que por única vez enviaron un argentino en el Royal College en Londres en el año 2000, dentro de lo que se trataba había un plan de viajes por Gran Bretaña y otro de un mes, que éramos 80, 40 extranjeros, 40 británicos, se dividía en 10 zonas de 8 personas, ¿no? Que todo tratado por los diplomáticos británicos en cada lugar. Y lo que se pretendía que uno elija una zona que nunca conoció, así que en su momento yo elegí lo que se llamaba Europa del Este, que eran Alemania, Polonia, Rusia, Ucrania y Georgia. Y esto fue en el año 2000, es decir, yo pude observar, y la idea era, uno se levantaba a la mañana ya de traje hasta la noche, era ver si podíamos al presidente y si no al Congreso o las autoridades que seguían. Y hemos hablado con ellos, por ejemplo en Rusia hemos hablado con la Duma, ¿no? Los legisladores más. Y tanto en Rusia como Ucrania estaban con la idea de no volver nunca más a los regímenes que habían vivido. Querían la libertad. En Ucrania, que todavía no estaba muy desarrollada económicamente, me acuerdo las plazas se llenaban a la tarde de jóvenes, todos buscando un futuro, pero disfrutando la libertad, disfrutando la paz. Bueno, pero ahí apareció Putin también, ¿no? Y esa... Claro, Putin esa había referencia. asumido, no lo pudimos ver porque recién había asumido, fue el que puso orden en esa década tremenda Sí, para Rusia, que desastrosa. fue la década Sí, del porque 90. entre Gorbachev y Yeltsin avanzaron. Ah, sí. Le dijeron, o lo hacemos ahora, y después llegó Putin y dijo, Hasta acá. como dijo Sí, Fidel, sí. se acabó. Ahora- Según él vino a ordenar, ¿no? Según De él. la democracia rusa. Pero esta pica de Rusia con Europa, a veces había un politicólogo que me decían, pero ¿qué quieren de Rusia si toda la vida No los conocen la europeos democracia? quisieron invadirla? Si vos Napoleón, agarrás el libro de historia, ¿cuántos años de democracia occidental, francesa, norteamericana tuvo Rusia? No. no sabe. El zar. El zar. Revolución rusa, Stalin. Para ellos la Y vida después, política es un líder. La vida Sí, política es un líder. y en la gente también. O sea, necesitan ese oso ruso que les demuestre la fuerza. En el popolo, digo, Sí, ¿no? yo tenía sé. fe que si Rusia seguía con esta apertura, ¿no? Qué sé yo, como decían, cerraron todos los McDonald's, cerraron todas las tiendas. Bueno, eso también. Si seguía con esa apertura, porque yo pude observar un Moscú muy cosmopolita Súper capitalista. y muy abiertos a hacer negocios. En esa época estaban más bien los negocios espurios de los Sí, de las ex-soviets, mafias, ¿no? ellos tenían Las claro. ma- Las mafias que en eso tomaron puso todo. fin todo. Putin. Pero bueno, el regreso a esto, como dice Jeffrey Sachs, yo no sé si es culpa
es culpa. Hay mucho de cultura histórica en esto. Sí, ahí. Un secretario general de Naciones Unidas, que después fue presidente de su país, Kurt Waldheim, el austríaco, él siempre, un jefe mío en Alemania lo recordaba, ya fallecido. Waldheim decía, no hablemos tanto de culpas, hablemos de causas, creo que es lo que tiene usted que buscar, las causas, culpas siempre, colectiva o no. Hablemos de causas que generan. Yo creo que acá hay dos lecturas, esto puede ser controvertido, pero para resumirlo, cada una con más o menos argumentos del conflicto. Una es la institucionalista o institucional del derecho internacional. Es un Estado soberano, reconocido por Naciones Unidas, por la comunidad internacional, invadido. No olvidemos que al principio se decía, no, operación militar. No, está bien. Esa es la lectura institucionalista, derecho internacional, que la Argentina, bueno, el gobierno anterior reconoce. Pero después está, y tienen fuerza también, los geopolíticos. Acá tenemos varios en Argentina. No es que están con Rusia, pero hablan de Kissinger, el mismo Kissinger antes de fallar, mutó. Pasó de la que había nombrado de la escuela geopolítica, no de institucional. Sí, totalmente. No, ¿para qué se extendieron? ¿Qué sé yo? Pero, no me acuerdo, creo que lo mencionaste vos recién. Por algún motivo, a ver, cuando se escapaba la gente en Berlín, ¿de qué lado se escapaba? Claro. Cosa que acá la gente de izquierda no te lo va a reconocer. ¿Por qué? Otra cosa, creo que lo dije el almirante. ¿Por qué los países del ex pacto de Varsovia se apuraron a ir a la OTAN? ¿Por algún motivo? Pero ahora también y no al revés. ¿Por qué? Alemania del Norte, claro, por eso, también, por algún motivo, claro, este hombre que no es la escuela internacional, la escuela geopolítica. No, un momentito, hasta acá. No, porque Polonia. Acá paramos. No se puede olvidar de la historia. Sí, las hambrunas. Lo que le ha pasado a Polonia. Y la misma Ucrania, por los el rusos. Holodomor. Bueno, la hambruna ucraniana. Eso a nosotros persona. nos contaban. Bueno, Georgia lo mismo. Es decir, y hay una desconfianza. Estamos a pocos años. El occidente tienta, y la libertad, por supuesto, vivirla es otra cosa. En Rusia todavía el pueblo, eso no la libertad occidental que vivimos nosotros no es lo que ellos viven como libertad. No, tienen es capitalismo. Tienen capitalismo, el sistema también. Si vos sos capitalista, sé tu plata, pero no te metas en política. Algo así como el sistema chino, ¿no? Sí, eso. Todo el mundo se olvida que está gobernado por el Partido Comunista Chino y que en todas hay las capitalismo, empresas, pero bueno, sí, capitalismo, en todas las empresas hay son del ejército chino, o hay gente del ejército metido en el directorio. Bueno, estimados, la verdad que fue una charla que esto se puede extender, digamos, bastante, pero bueno, le hemos destinado la primera hora. La podemos repetir, podemos invitarlo cada uno por separado. Es más, le voy a decir a mi productor, creo que ya es hora de empezar a organizar charlas de este tipo para no, porque hay mucha gente que le interesa, me parece. Este es un espacio raro, no porque la radio por ahí no te da lugar a explayarte, pero me parece que son temas súper interesantes y hay gente que está dispuesta. Vamos a hacer el chivo correspondiente, como debería ser un conductor de... Pero está desparejo porque él nos trae... Sí, el embajador nos trajo su libro. No importa, pero el embajador ya... Que me interesó muchísimo, el título que dijo me interesó muchísimo. Al final los va a contar. Bueno, Malvinas, 5 días decisivos, ya es la 5ª edición. ¿Por qué la guerra pudo tener otro final? Más que interesante ese interrogante. Benito Rótolo, José Enrique García Enciso. ¿Esto lo podemos encontrar en todas las librerías? Está un poco agotado porque ahora está saliendo esta edición, la quinta, y sobre todo por la época, ¿no? Por la feria del libro. Claro, ahora del mes que viene, siempre. Lo que no se agota es siempre, después de una crisis donde hay un relato político, no se agota buscar la historia, la verdadera historia, porque poco a poco va saliendo. Acá lo que nunca se dijo, que había media Gran Bretaña a favor nuestro. Todos los laboristas estaban a favor nuestro. Y acá hay una anécdota muy interesante de un laborista prestigioso, escocés, Tam Dale, que juntó datos para hacerle un juicio político a la señora Thatcher. Y este señor fue autorizado a darle información, lo cuenta acá, porque ya... Más que interesante, yo ya lo quiero después de los 30 años pudo hablar. En la mesa de luz. Pero él tenía guardado en su casa todos los archivos. Pero bueno, esto no cambia mucho la realidad. Pero sí cambia
que tenemos que ir a la verdad de las cosas, ¿no? Yo leo la historia. Como decís, el hecho no lo cambia, pero el cómo te hace pensar otras cosas y esa sensación de cómo asimilás también es importante. Yo tengo colegas militares que dicen, bueno, lo que quieras, la plaza, la explosión, pero un general, si tiene un plan, lo primero que tiene que hacer es cumplir el plan. Pero claro, no era un general, era un hombre que estaba ejerciendo una situación política, conteniendo un país que estaba exacerbado y una causa que tiene un sentimiento. Claro. Es decir, Malvinas tiene un carácter unitivo tremendo, que es un asombro en el mundo. Es decir, no todos los países tienen una causa unitiva donde todo el mundo coincide. Bueno, se ha dicho mucho en este 2 de abril, ¿no? Que es una de las causas que más nos une, la selección y Malvinas. Sin duda. Pero el tema es que hay que buscarle una solución pragmática, política y justa. Y eso va a llevar un tiempo. Hace falta por supuesto. Y también conocer un poco, y conocer bien la historia para defender para eso, por eso hay que ir a la historia y no al relato, ¿no? Bueno, gracias. En serio, no, al contrario, un gustazo. Testigo de una revolución traicionada, donde cuenta sus vivencias en Cuba y las mentiras de la revolución castrista y Haití, entre el silencio y el hambre, que es doloroso. Ya lo tratamos este tema, pero son los 2 libros de Pedro que también lo pueden encontrar en las librerías, ¿no, Pedro? Sí, pero además yo tengo que admitir públicamente una muy sana y enorme envidia del almirante, porque él habla de una 5ª edición y yo de todos, el del 22 el primero y en el 24 el de Haití, llevo la primera. Así que espero que en realidad solo difusión. Bueno, espero que esta difusión lo ayude. Pero yo quiero tenerlo, voy a ver dónde lo va a tener y yo voy a tener ese. Bueno. Están en el Ateneo y en Amazon. ¿Sí? Bueno, señoras y señores, lujo total. La verdad que yo ya me puedo ir, digo, hasta la semana que viene que no vengo. No, ¿qué hacemos sin vos? No. Bueno, un gustazo conocerlo. Pedro, gracias nuevamente por venir. Vamos a un pequeño corte y luego seguimos en Tarde o Temprano. Entró de noche, salió de día, no encuentra nada que le haga temblar.